Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera sesión de Eche pa' Dentro con Estucine. Eche pa' Dentro es una iniciativa de Estucine para poder mantener el diálogo entre los nuevos realizadores, contando sus relatos desde su propio contexto y entorno cultural. En esta sesión hemos llegado hasta Bucaramanga con el cortometraje Mi Edad, dirigido por Natalia Ariza y Mateo Galindo, estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y junto a mí está Valentina Giraldo moderando. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Hola Maca, hola Valentina, buenas noches. Bueno, pues ya todos vieron el corto, o bueno, a los que no lo han visto, al finalizar la sesión va a quedar en los comentarios el link del corto que va a estar disponible otras 24 horas. Pero podemos pues iniciar con que Mateo y Valentina nos cuenten, Mateo y Natalia nos cuenten cómo nació el corto, pues digamos la idea inicial, cómo llegaron a los personajes. Bueno, pues la idea inició en enero del 2017, que fue un poquito antes de que entráramos a tercer semestre. En ese momento yo me topé con un documental que giraba en torno a la relación entre la música y la memoria, especialmente en adultos mayores. Entonces cuando yo lo vi me pareció bastante conmovedor como todo lo que podían decir estos personajes dentro de todo esto de que habían olvidado tantas cosas y el poder compartir ese instante de alegría me pareció bastante bonito. Entonces como que me quedó sonando la idea de que en el proyecto del semestre que venía, que tenía que ser un documental, los personajes fueran abuelitos, sino que todavía como que no sabía de qué forma enfocarlo. Después, gracias a mi papá, como que hubo una conexión con la directora del asilo en el que pudimos grabar el documental, y lo que hice fue ir a una primera exploración a ver qué pasaba, a ver de pronto qué podía salir de ahí. Y lo que resultó fue que tuve la oportunidad de entrevistar a varias personas. Este era un asilo de hombres, entonces pude entrevistar a muchísimos, y algo que noté en ese primer acercamiento era que la alegría o la emoción que ellos sentían cuando llegaba alguien desconocido a sentarse y decirles, oigan, cuéntenme sobre su vida, era súper bonita, porque pues no es desconocido que ellos, las personas que viven en estos hogares, pues la mayoría han sido abandonados por sus familias o por sus seres cercanos. Entonces el hecho de que haya un espacio para que alguien los escuchara, los alegraba bastante. Entonces, pues como que ahí ya me emocioné un poquito más, pero como que el momento que dio como la luz verde a que se planteara la idea fue el Día del Hombre en ese año, en el que yo fui a grabar, como a ver de pronto qué material podía salir. Y ese día hubo una fiesta súper grande en el asilo, también llevaron personas de otro asilo que también eran mujeres, entonces estaban como ellos bailando con todo el personal, estaban comiendo, era una fiesta súper chistosa y muy bonita, que me hizo dar cuenta de que, pues al menos en ese lugar particular, intentaban como, como que disfrutar mucho de lo que ellos tenían, ¿sí? Que el hecho de que independiente de la edad que ellos tuvieran, no era un impedimento para gozarse la vida, ni con todo lo que les había sucedido en todos los años que habían vivido, ellos seguían disfrutando de lo que pasaba. Entonces se me ocurrió que sería muy bonito intentar retratar ese lado no tan oscuro de lo que ellos vivían, un lado como más optimista, como intentando demostrar que la vejez no tiene que ser un sinónimo de aburrimiento o de problemas, sino que es, deberíamos todos aspirar a llegar a esa edad con alegría y sintiéndonos orgullosos de nosotros mismos. Entonces, como que a partir de eso, presenté la idea al profesor que era nuestro pues tutor en esa clase de documental, y pasó. Y entonces a partir de eso como que se unió Mateo, se unió Elia Vidana, que son los otros integrantes del grupo, y construimos lo que es el documental ahora, a partir de
de ya como las perspectivas que teníamos cada uno respecto a este tema, porque pues digamos, en mi caso, yo solo tengo una abuelita, por ejemplo, entonces como que no tengo como una cercanía constante a alguien de una edad mayor, pero teníamos otros 3 integrantes que nos podían ayudar a nutrir muchísimo más la idea y a dar una perspectiva como más global de lo que podía ser. Y sí, esa fue como inició básicamente la idea. Bueno, y digamos, pues, ¿cómo fue el acercamiento con ellos? ¿Ellos se sintieron dispuestos a hablar con ustedes en cámara? O, pues, digamos, ¿por qué escogieron a estos tres personajes? Pues, digamos, si era un asilo con más personas, claramente, como se ve. Digamos, Mateo, como, pues, hay una escena donde Mateo sale hablando con uno de ellos en el carro. ¿Cómo fue el acercamiento con ellos, Mateo? Bueno, pues de cierta forma, como está contando Natalia, ella empezó liderando ese proceso ya que el proyecto nace de ella. Después de un momento es que nos integramos los demás tres integrantes al grupo. En ese momento lo que sucede es que empezamos a ir un poco más seguido al asilo, tratar de conectar a ver, porque como tiene que ser un documental, de cierta forma no se puede forzar esa confianza. Tienen que empezar a nacer de una forma más que todo natural. Entonces, salir siempre nos encontrábamos con estos tres personajes. Inicialmente Natalia nos comentó, como ya había habido antes, que ellos tres le habían llamado la atención por distintos motivos. Digamos, le gustaba el hecho de que don Ernesto estuviera tan enfocado a la pintura, que fuera un alma como tan artística, como todo este lado alegre que tiene don Fernando, y de don Guillermo, pues el hecho de que hacía esta labor de los traperos, eso le llamó mucho la atención. Lo que sucede es que dentro de ese proceso que manejar nos pasó en el primer día de rodaje, que fue que de cierta forma uno entra a la materia de documental sin realmente saber cómo es ser esa aproximación a los personajes, porque pues cada personaje va a ser totalmente diferente, no es que pueda haber una forma, unas reglas de cómo hacerlo. Y cuando empezamos a hablar con ellos, con la cámara encendida, con los micrófonos, se sentían muy tensos y nos dimos cuenta que al momento de terminar la grabación como tal, apagábamos las cámaras, guardábamos todo y ahí sí se soltaban a hablar de una forma mucho más tranquila. Al notar eso fue que empezamos a cuadrar cómo iba a ser la forma para acercarnos a ellos. Entonces lo que decidimos fue que dentro del el programa que hacíamos con ellos al momento de hacer las entrevistas, era que hacíamos un par de preguntas más que todo para que a ellos les quedara una idea en la cabeza, más que todo hacia, por ejemplo, los temas que se tocan en el documental, hacia el amor, hacia los padres de ellos, hacia la responsabilidad, hacia su vida. Y cuando ya se les entraba esa idea dentro de ellos, lo que hacíamos era hacernos como una seña, Natalia hace una seña para nosotros para cortar, y en ese momento ellos se relajaban y empezaban a hablar y se soltaban de una forma mucho más tranquila. Fue muy lindo como encontrar eso y así nace, digamos, esa escena del carro que Natalia planteó que fuéramos a grabar a un parque porque don Fernando es muy alegre y ella me dijo, ve manejando, que él se siente al lado tuyo y pónganse a hablar. Porque de cierta forma conseguí como esa confianza principalmente con don Fernando de poder hacer que él se soltara y se regara y nos contara. Y eso fue un viaje de casi media hora, 40 minutos por los trancones de Bucaramanga a esa hora y todo ese material quedó ahí capturado, todo lo que él nos contaba, todo lo que él nos decía. Y eso fue muy lindo porque entonces al momento de llegar a la postproducción teníamos un montón de material de ellos, a veces hablando de sus hijos, a veces hablando de sus historias, a veces hablando de sus amores, y empezamos a encontrar como esos puntos en común para a través de eso tratar de crear como esta línea narrativa que es la que al final queda. Así fue de cierta forma el proceso que hicimos para llegar a los personajes. Bueno, y digamos, una vez ustedes ya tenían el corto, ya lo habían terminado, ¿cómo fue el proceso en la universidad? ¿Ustedes estuvieron en la selección oficial de la edición número 15 de Bogo Shorts? ¿Cómo llegaron allá? ¿Cuál fue? ¿Cómo lo recibieron en el festival? Pues inicialmente cuando nosotros lo terminamos fue a mitad de ese año y poco después ya se cerraba la convocatoria de Bogo Shorts, pero nosotros nos enteramos del festival gracias a que otro proyecto que era también de estudiantes de la universidad, pues había estado también en Bogo Shorts anteriormente. Entonces, como que
nos pusimos a investigar un poco de cómo era esto, entramos a la plataforma, a la página, y pues fue bastante interesante porque ninguno de nosotros había inscrito algún proyecto a festivales, entonces fue un primer acercamiento que nos ayudó un poco a entender cómo es que es esto de que hay ciertos documentos que hay que llenar y que tener listos, y nosotros lo mandamos como porque queríamos que fuera un ejercicio de aprendizaje. Y estuvimos en los meses que pasaron hasta que anunciaron que habíamos quedado, pues ahí como que a la espera, pasamos al siguiente semestre, yo creo que a todos en algún punto como que se nos olvidó que habíamos mandado el proyecto, y recuerdo que vi la publicación en Facebook de que ya se habían anunciado la selección oficial, y estábamos en clase de animación en ese semestre, estábamos todo el grupo en el mismo salón. Yo la abrí y pues leí que estaba el nombre de nuestro documental y pues nos emocionamos muchísimo. Me acuerdo que hasta gritamos en el salón porque pues era la primera vez que quedábamos pues en algo fuera de la universidad, y era bastante como exótico, ¿no? Entonces fue como que una experiencia bastante bonita, todo eso. Y ya cuando pues fuimos al festival como tal, también fue como muy curioso porque pues fuimos, la mayoría del grupo fuimos tres, y estábamos como todos inexpertos, como un poquito tímidos, sin saber cómo con quién hablar, asistíamos a las proyecciones, intentábamos como que participar de las otras proyecciones, y en el momento en el que al final de la semana pues se hizo como la charla con los directores, y pues en este caso yo pasé, pues se sintió como de que ahí estaba yo como en tercer semestre, habían otros directores muy buenos que tenían un poco pues como experiencia así, y como que a pesar de que me dio bastante timidez, pues fue muy bonito porque como que en esas experiencias te das cuenta de que vale la pena creer en el proyecto, de que pues de pronto uno, porque es un proyecto universitario, como que dice, bueno, no le tengo como tanta fe como debería, pero es importante como que aspirar a más, ya sea que pues quede o no en estos espacios. Sí, bueno, a mí me surge como, bueno, varias preguntas en torno a esto, pero quiero empezar principalmente con dos, una que yo tengo y otra de los comentarios. La primera es, ¿cómo, pues digamos, en el camino universitario encuentran estas diferencias de producción entre realizar una ficción y realizar un documental? Lo digo pues porque, digamos, en las escuelas de cine por lo general se tiende a pensar que los requerimientos de producción de un documental pues son menores, entonces digamos que pues en cuanto a financiación en ocasiones ayudan menos, o los equipos que se destinan no son los mejores porque es un documental a cuando es una ficción. Entonces como que tengo esa duda de más o menos cómo son esas diferencias de producción, cómo las experimentaron ustedes. Y bueno, acá en los comentarios preguntan cómo funcionó el tema de la codirección y si se rotaban o si se repartieron pues sus funciones. Bueno, si quieres yo voy a empezar tratando de responder la primera pregunta. Esa diferenciación que se hace desde documental y desde ficción viene prácticamente desde cómo se maneja todo el semestre como tal. Porque en la universidad, en la UNAP, lo que nosotros manejamos son como una especie de núcleos integradores, en el que segundo semestre es ficción, entonces vemos la materia de realización de ficción, pero a la vez vemos dramaturgia, a la vez vemos técnicas de guión, a la vez vemos dirección de fotografía, todo enfocado hacia el proyecto. Mientras que en tercer semestre, cuando entramos a ver realización documental, vemos complementando la sonido directo y vemos complementando la teoría del documental. Ya hacia el hecho de cómo abarca la universidad el hecho, no sé, como esa diferencia estética o de pronto esa diferencia al momento de un presupuesto, siento que dentro de la universidad es lógico que, por ejemplo, en clases como documental, nos impulsan en un inicio a usar estas cámaras de video en vez de pronto apuntarle a una DSLR, que es como ese look que uno como estudiante siempre que entra intenta buscar en todo. La universidad intenta impulsar lo que es documental, como tiene que ser un poco más guerrilla, un poco más libre, tratar de de usar esos equipos. Sin embargo, nunca termina existiendo una camisa de fuerza para que uno esté obligado a utilizarlo.
Digamos, hablando con Natalia el otro día, acordándonos de este semestre, hubo, por ejemplo, un proyecto de documental que grabó con una 5D, mientras que hubo otros proyectos que sí grababan con cámara de video. Digamos que la universidad, mientras que uno como estudiante pueda explicar al profesor por qué siente que su documental, la estética que está buscando necesita este tipo de cámara, este tipo de ópticas, este tipo de montaje, de diseño sonoro, no termina viendo alguna camisa de fuerza para que, como para impedirnos y decirnos, no, el documental tiene que ser de esta forma. Sentimos que en ese sentido el profesor de la materia nos da esa libertad de abordarlo desde la estética y desde la narrativa como consideremos que es mejor. Qué bien. Y bueno, digamos como también encaminándolo un poco a que pues hicieron parte de una de las ediciones del Festival de Bogo Shorts, también cómo experimentan esta idea de la distribución pues de los trabajos estudiantiles, ¿no? Digamos porque en términos generales los trabajos estudiantiles tienden a quedarse pues en la muestra que se hace públicamente en la escuela de cine, pero muchas veces no se piensa cómo exhibir más allá. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se relacionan como con los diferentes canales de distribución de los festivales? ¿Cómo, sí, cómo ven la comunicación también de estos canales de distribución? Porque muchas veces pues una no los conoce. Y si los conoces, digamos como el caso que ustedes mencionaron, que otra persona de la escuela tuvo un corto allá, entonces uno mira y dice, ah, qué bien, digamos, me puedo presentar. Eh, entonces, ¿cómo ven? También como, digamos, ¿qué piensan a la hora de tener un trabajo así para inscribirlo a un festival y qué tipo de festival, ¿no? Pues digamos, tenemos varios, existen festivales universitarios, digamos, festivales que pueden incluso ir, entre comillas, una escala más arriba, que es lo que se van buscando, pues, a la hora en la que se van desarrollando más los trabajos que se hacen como estudiantes. Entonces, pues, en términos generales es en esa dimensión. ¿Cómo ven eso de la distribución? Bueno, acerca de ese asunto de la distribución y como esa ruta de festivales, termina sucediendo algo dentro de las materias, que es que casi que por el tiempo mismo, el proceso termina en, es, como tú dices, en la proyección que se hace, porque uno solo alcanza a tener tiempo para hacer la postproducción, para medio terminar, hacer la entrega con jurados y exhibir al público. Y pues lastimosamente hasta ahí da el tiempo y hasta ahí termina el proceso. Algunos profesores intentan mencionar cierto tipo de festivales, pero realmente esa parte termina quedando muy corta. Dentro de la academia, lo que termina sucediendo casi es que uno se tiene que enterar por uno mismo. El director de la carrera cumple con que una vez a la semana o cada 2 semanas envía al correo como las convocatorias que están abiertas en el momento. Sin embargo, no hay como una tutoría o una asesoría de cómo llegar a inscribirlo como tal. En ese orden de ideas, como yo decía, termina naciendo un voz a voz, de que, por ejemplo, nosotros terminamos mandándolo, como dijo Natalia Bogo Shorts, porque una compañera hace 2 semestres lo mandó también. Y así es como se termina conociendo, que entonces a partir de eso otros compañeros terminan conociendo a Bogo Shorts, que algún corto queda en Equinoccio de la universidad y de ahí los compañeros terminan enterándose y uno termina haciendo ese trabajo de buscar a la persona que quedó y tratar de preguntarle cómo fue el proceso, cómo hizo para quedar. Pero entonces sucede algo que, por más de que uno pueda conocer a gente de la carrera, hay un punto en el que esa cadena se rompe, en el que uno llega como hasta unos 2 o 3 semestres más abajo y de ahí vuelve a empezar un momento en el que vuelven a llegar sin saber a qué tipo de festivales pueden mandarlos. Y ahí se vuelve a cortar como el proceso de conocimiento y toca volver a empezar a buscar de la forma en la que uno encuentre. Ahora, acerca de la distinción entre de pronto cortometraje profesional y cortometraje universitario, siento que, digamos, en una conversación que una vez tuve contigo, decías eso, que esa distinción termina como a uno cerrándolo a que, ok, yo soy estudiante y por eso mi corto no va a poder quedar ahí y solo va a poder quedar si estoy en una categoría estudiantil. Siento que por ese lado termina siendo un poco peligroso porque uno termina como amarrándose a eso y decir, no, como en este festival no hay una categoría estudiantil, no lo voy a mandar porque sé que no tengo la calidad. Y eso no debería ser así. Siento que uno dentro de la academia puede tener un corto perfectamente que esté con toda la disposición para enviarlo. Incluso con Natalia alguna vez hablamos, creo que precisamente en ese Bogo Shorts, del hecho de que uno termina no mandándolo, creo que más que todo porque uno tiene miedo de que no, pero es que el sonido está feo, que es que se ve, está muy estallado, que yo no sé qué, el ISO quedó muy alto, cosas así, más que todo cosas técnicas, más no narrativas. Y en el festival, alguien que ya tenía mucha experiencia nos dijo como en muchos festivales, incluso en Europa, en Estados Unidos,
no terminan afectando esos detalles técnicos. Si la narrativa está bien, si se cuenta una historia lo suficientemente fuerte, uno lo puede mandar a donde sea y va a quedar en todo lo que pueda. Y siento que eso es como el pensamiento que uno estudiante debería tener, no sesgarse a que solo lo puedo mandar a una muestra estudiantil, sino que si yo creo en la historia y creo en lo que construir, puedo mandarlo a lo que sea y ya de ahí se verá si quedo o no. Ahí ya termina dependiendo de una curaduría, pero no debería depender de como la segmentación propia que uno pueda tener por la desconfianza. Bueno, digamos, ustedes tocan como temas técnicos y pues, digamos, tenemos una pregunta de Juan Sebastián Pineda, que es, ¿cómo lograr una música adecuada para darle una ambientación que vaya con el tono del documental? Pues nosotros inicialmente, cuando hicimos la primera línea de montaje, cuando se entregó como que a la clase como tal, lo que hicimos fue que gracias a que Mateo pues tiene un conocimiento un poco más grande de la música porque él pertenece o perteneció a la tuna de la UIS, y pues en sí ha estado como siempre muy rodeado de música tradicional, música tradicional colombiana. Él nos ayudó bastante con esa investigación porque como que lo que hicimos fue primero poner dos canciones que de pronto nos sirvieran en cuanto a nivel de montaje y las mantuvimos así, pero como sabíamos que pues por niveles, o sea, porque como lo queríamos distribuir o enviarlo a festivales, debíamos buscar una música que pues donde tuviéramos la licencia para usarla, y gracias también a que Mateo pues pertenece a ese círculo, él conocía al que es el compositor de las dos piezas musicales que nosotros tenemos en el documental. Entonces, si quieres, Mateo, habla tú de cómo fue esa experiencia de pasar a que conociéramos a él, a ese señor. Bueno, esta persona es John Claro, él es un músico de acá de la ciudad de Bucaramanga, él fue el director de la Tuna Wiz en un pasado y pues a partir de eso es que yo lo conocía. De cierta forma, nosotros, por ejemplo, yo sabía que era músico, sin embargo, no tenía conocimiento de pronto de qué tanta música propia que nos pudiera funcionar el documental había hecho. Entonces fue un acercamiento de buscarlo, comentarle la idea del documental, mostrarle más o menos el tipo de música que estábamos buscando. Y yo me acuerdo que él nos mandó así de una forma tan tranquila, confiando plenamente como en mi palabra. Ah, sí, vea, tengo estas 10 canciones, escúchenla y me dice cuál les sirve. Y entonces con Natalia estábamos como en el drive, escuchando cada una, viendo la escena, viendo cuál funcionaba y a partir de eso el proceso fue también muy cómodo para la siguiente parte, que es como ya en términos legales, porque nosotros estábamos pensando, bueno, él nos da, él nos está dando como las canciones para ponerla, pero él debe entender que tenemos que firmar un contrato que nos va a ceder los derechos de esa canción. Y estábamos un poco nerviosos en ese momento de, oiga, ¿cuánto nos va a cobrar? ¿Qué le decimos? Máximo paguemos esto, que yo no sé qué, pero no por el hecho de pronto ahorrar plata, sino porque uno está como estudiante, ¿no? No es que tenga mucho presupuesto para ese tipo de cosas, más como 1 o 2 años después de que había hecho el proyecto. Y cuando nos acercábamos y le contábamos y le explicamos esta parte legal, él nos dijo como, no háganle, yo se las doy a 100 pesos, no tengo ningún problema, yo tengo que impulsar el arte y si ustedes están haciendo arte, háganle, yo no tengo ningún problema. Entonces, pues ese proceso que tuvimos, ese acercamiento fue muy lindo. Entonces siento que de pronto, respondiéndole a Juan Sebastián, la forma de hallar esa música, yo creería que una forma muy correcta es tratar de encontrar primero ese estilo global y después buscarlo en lo local, donde dentro de mi ciudad, mi departamento, de pronto mi país hay un grupo, hay un músico que pueda tocarlo. Y yo creo que en este ambiente en el que todos somos artistas y todos estamos intentando salir adelante, nos vamos a ayudar. Y termina sucediendo. Siento que esa es la forma correcta para encontrarla. Bueno, digamos, en ese momento Kia Santos pregunta, ¿qué tan preparados se sienten para salir al ámbito laboral? ¿Creen que la academia los prepara para esto? Y pues quiero hacer como hincapié, digamos, yo conozco que Mateo ahorita se encuentra realizando su proceso de tesis, pues digamos, a partir de la cuarentena, que también ha sido como un tema difícil para toda la industria. ¿Cómo les ha ido a ustedes en sus universidades, en las clases? Ustedes ya están terminando semestre, pues terminando carrera, Valentina va pues a mediados, pero igual tenían proyectos pendientes. Claro.
No sé si pronto Nata quiera iniciar un poco desde su enfoque de animación y luego yo desde ficción, o cómo quieres. Sí, pues es que eh, por mi lado es un poco diferente porque la profundización en la que yo estoy haciendo el proyecto de grado es animación. Por lo tanto, como que toda la situación que está sucediendo afecta de forma un poco diferente, porque si bien no tenemos la posibilidad de ir a los espacios de trabajo en los que nos reuníamos como grupo, hemos podido trabajar desde casa y hemos intentado hacerlo como que lo mejor posible en cuanto a que hacemos reuniones por videollamada y nos estamos escribiendo constantemente para saber cómo va el proceso, pero pues en nuestro caso particular como que no ha afectado tanto el no poder salir, pero pues sí sé que es un mundo totalmente diferente en el caso de aquellos que tienen que un proyecto en imagen real, entonces. Bueno, ya entonces abordando el tema de la ficción, y ya que, digamos, respondiéndote primero a ti, Maca, fue, fue muy frustrante porque, o sea, los proyectos de grado, como ya vienen de hacer todo un semestre de preproducción, de cierta forma entramos adelantados para empezar a grabar casi que apenas uno empieza este siguiente semestre. Nosotros, si no estoy mal, ponle que se sentenció el aislamiento, creo que por ahí el lunes 23 de marzo, si no estoy mal. Nosotros íbamos a empezar rodaje el 27, o sea, quedamos a una semana de poder rodar el corto, cuando teníamos todo listo, cuando teníamos los personajes, cuando teníamos el scouting, todo hecho. Y, y pues realmente, pues en estas condiciones uno termina como en esa sensación de incertidumbre, de no saber ahora qué hacer, porque de cierta forma los profesores cumplen con seguir dando sus materias, digamos en el caso de la profesora de proyecto de grado, pero desde la universidad, ni siquiera desde presidencia, desde el Ministerio de Educación, hay respuestas de qué se va a hacer en este tipo de casos. Siento que el problema es que, digamos, nuestra carrera se desliga tanto de otro tipo de carreras porque uno necesita obligatoriamente el hecho de salir, el hecho de interactuar con mucha gente en un rodaje, que fácil puede ser en la academia desde 7 personas hasta 22, 25 y en un rodaje profesional hasta más de 40. Eso pues nos terminó matando prácticamente porque quedamos con las manos amarradas en los que no pudimos grabar el proyecto, pero igual ya vamos a terminar la materia, pero igual no hay nadie que nos pueda dar una respuesta real, concreta de en qué momento vamos a poder hacerlo. Siento que no solo es mi caso, sino varios proyectos de documental y de ficción que también están sucediendo esto y además de todos los proyectos ajenos a la academia que quedaron suspendidos debido a esta pandemia. Siento que así fue como nos afectó. Ahora respondiendo a la pregunta de qué tan preparados nos sentimos para salir al mundo laboral, honestamente yo siento que la universidad termina siendo un muy buen primer paso para adentrarse en todo este tipo de cosas, de este tipo de dinámicas dentro del medio. Algo bueno, por ejemplo, de la UNAP es el hecho de que uno no puede decir como, no, yo entré, soy director de foto y solamente voy a ver materias de dirección de foto. Uno obligatoriamente tiene que ver dirección de arte, postproducción digital, sonido directo, dirección de fotografía, dirección de actores. Pero realmente uno termina viendo este tipo de clases una vez a la semana, máximo 4 horas. Entonces el contraste que existe entre este mundo académico y el mundo laboral termina siendo muy grande. Yo tuve la oportunidad de poder hacer mis prácticas en un rodaje en Bogotá de una serie de televisión y en ese tipo de momentos en los que uno conecta con el mundo laboral se da cuenta de la distancia tan grande que existe en la cantidad, por ejemplo, de roles que uno desconoce dentro de la academia, que no se tiene quizás no se le da la importancia, no se entiende cómo debe ser el rol de un script, el rol de un productor de campo, el rol de un asistente de dirección, y así como esos hay muchísimos. Yo siento que quizás el mayor problema que existe en la academia es eso, que uno como realizador realmente a una producción grande va a salir a ser asistente de alguno de los cargos, pero uno no sabe cuáles son las tareas que tiene dicho asistente. Ahí es donde, Yo tengo donde una, existe esa.
No, perdón, sigue. Sí, yo tengo una pregunta, digamos, con respecto un poco a eso que acabas de mencionar. Y pues sí, no sé, me gustaría saber ustedes como estudiantes, cómo perciben ese diálogo que existe entre la industria y el campo académico. Pues como tú acabas de decir, pues uno en la academia como que no tiene todo mm, sobre la industria tan claro, a la hora de salir las cosas funcionan muy diferente, los flujos de trabajo son muy diferentes, pero pongo el ejemplo de Estucine, quizá Estucine es como un espacio en donde se puede gestar una idea de la industria pensada desde los estudiantes que puede incluso llegar a ser diferente a la idea de la industria normal que a veces en ocasiones puede llegar a ser muy empresarial, el hecho de que tú salgas de una carrera universitaria, asistir, como que hay demasiados tintes ahí y no sé qué piensan al respecto, pues me parece muy interesante porque pues están a punto de graduarse, a mí todavía me falta mucho, entonces puedo disfrutar de hacer cosas por amor y no pensar en que tengo que salir a un mundo laboral un poco muy competido. Entonces, digamos, ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven ese diálogo con la industria? ¿Se sienten acogidos en esa idea de industria que muchas veces nos plantean? Eh, ¿Creen que esas ideas que de pronto una vez es gesta de personajes tan sinceros y tan reales como el de su documental pueden entrar de una manera tan sencilla en la industria que tenemos? ¿Cómo ven todo eso? ¿Cómo sienten esos diálogos? ¿Y qué piensan un poco también de esta idea de, sí, como una industria que se gesta en espacios académicos, espacios estudiantiles, como los festivales universitarios o como lo puede ser también Estucine? Bueno, yo desde lo personal siento que evidentemente sí existe como esa segmentación, esa diferenciación entre el mundo laboral y el mundo estudiantil y el diálogo termina como segregándose o limitándose a algunos pocos estudiantes que terminan pudiendo engancharse en alguna producción. Y de esa forma pueden empezar a tener este tipo de conocimientos mucho más amplios de cómo funciona. Pero lo que digo, esos terminan siendo casos aislados, lastimosamente. Digamos, en el caso de Santander termina sucediendo porque la producción no es tanta como en una situación como Bogotá. Lo termina afectando y termina haciendo que los rodajes o el tipo de grupos que terminan rodando terminan siendo muy pequeños. Sin embargo, siento que como tú dices, espacios como Estucine es lo que terminan impulsándolo a uno y de pronto sacándolo de esa burbuja en la que uno cree que funciona todo y termina ampliando el panorama de una forma mucho más, digamos, en este caso nacional. Por ejemplo, a mí que me pasó en el primer Estucine, que yo no tenía ni idea de cómo funcionaban las otras escuelas, no tenía ni idea de cómo era el enfoque que debía ser laboral. Digamos, ahorita Natalia que hablaba de nuestra experiencia en el primer Bogo Shorts, que fue el 15, fue muy abrumador realmente, porque uno no sabía como si uno tenía la libertad de acercarse a alguien, de preguntarle a alguien, de pronto adentrarse un poco en esas dinámicas de si alguien le iba a responder a uno. Y siento que nos sucedió eso en esa primera experiencia. Sin embargo, en el siguiente Bogo Shorts que ya fui como coordinador de Estucine, ya había una confianza mucho más grande, ya había muchas más personas con las que estaba compartiendo. Siento que eso sirvió al hecho de que este tipo de experiencias uno no se cohibiera tanto como a tenerlas y pudiera acercarse más. Digamos, en el primer Estucine que estuve con Maca, nosotros tuvimos una charla con Oscar Ruiz Navia, con Laura Mora y con Luis Ospina, en el que fue muy lindo el hecho de poder decirles, venga, ¿ustedes cómo empezaron a hacer esto? ¿Ustedes cómo se entraron a esta industria? Porque ellos, bien o mal, son gente que ya está ubicada y que uno tiene que entrar a ver cómo es el proceso de uno para entrar allá. Siento que ese tipo de dinámicas de espacio es lo que le permite a uno conocerlo y termina dando de la oportunidad para que uno entienda esas dinámicas. Sin embargo, vuelvo y reitero, en muchos casos termina siendo casos aislados los que terminan enterándose de cómo tiene que ser ese flujo de trabajo. Y eso digamos, en el ámbito de ficción, uno puede ver cómo se está trabajando, no sé, desde, por ejemplo, desde la animación, cómo es el hecho de entrar o en qué espacios se terminan conociendo. Creo que Nata puede profundizar en eso. Pues en los acercamientos que yo he podido tener, el más, o el que pues te da la oportunidad como de poder tener esas conversaciones con otras personas que ya sean del medio o estén estudiando o aspiren a estar ahí, es lo que yo considero el SIGGRAPH, que es un evento que se hace más o menos en septiembre, octubre, ahí en Bogotá, que es
como un lugar donde se mezclan distintos tipos de tecnología y en uno de los pabellones en especial se trata el tema de la animación. Entonces, cada año el SIGGRAPH hace tanto como conferencias con pues, personas del medio que pues, están internacionalmente ya posicionadas, como ciertos talleres pequeños que se hacen, revisión de portafolio y todos estos espacios pequeños que tú tienes de pronto como aspirante a que alguien que ya está en la industria pueda darte una retroalimentación sobre tu trabajo. Y también, pues creo que es como la forma más chévere en la que se puede interactuar, es que como en el evento las filas son tan largas y hay tantísima gente, pues tú de tanto tiempo estar ahí esperando, pues tú terminas escuchando que los chicos de al lado tuyo vienen de Medellín, estudian en no sé dónde y les está interesando la animación, que hay que trabajar en tal estudio y eso. Entonces como que tú intentas ahí como de decir, oye, yo también quisiera pues ser animadora, tú como que qué cosas conoces, cómo es tu Instagram para que podamos ver tus ilustraciones o tus animaciones. Y en ese espacio como que se da muy como más extraoficialmente, pero pues también es porque ese es como el espacio principal que yo conozco y al que he asistido, porque no he tenido como la oportunidad de asistir a más de otro tipo. Bueno, digamos, ya que tú estás hablando de la animación, voy a unir un poco dos preguntas de Juan Sebastián Pina y Daniela Velasco. Está dirigida a Natalia, como, pues digamos, ¿cómo ha sido este cambio entre el documental y la animación? ¿Crees que hay pues si hay alguna dificultad en ese cambio, si crees que hay una forma de combinar estos formatos y que se enriquezcan entre sí? Pues como que el principal golpe que hay es pasar de ir a grabar en una locación con personas reales y tangibles a las que tienes que, pues, encontrar la forma de relacionarte con ellos y ver de qué forma va fluyendo el documental. Creo que esa es como la diferencia más grande que, digamos, la animación, por lo menos en el caso de la experiencia que he tenido con la universidad, es como que un poco más aislada de que pues somos el grupo trabajando en el proyecto y como que además de la investigación que se hace previa al proyecto, no hay mucha interacción como con personajes, pero sé que si digamos la animación en la que puedas estar trabajando requiere de ciertos tópicos como, o sea, como más de la vida real, pues sí hay que ir a interactuar con más personas. Y digamos, yo creo que hay como que se tiene ese imaginario de que porque el documental retrata la realidad y la animación la inventa, como que son dos ámbitos totalmente diferentes que no se suelen intentar conectar, pero yo veo la animación como cualquier otro tipo de rodaje o tipo de proyecto cinematográficos que se graba porque al final eres tú teniendo que planear todo casi de la misma manera, sino que la diferencia es que en lugar de ir a grabarlo lo estás dibujando. Entonces, por eso creo que el cambio de documental a animación, pues además de lo de la parte de interacción social, como que no fue tan duro porque el proyecto que yo hice después de ese semestre y el que estoy haciendo actualmente tiene una similitud con el documental, que es de historias personales, historias como muy de la vida diaria. Entonces, eso es algo que yo he intentado mantener bastante pues en esos proyectos. Entonces, como que lo que hice fue pasar ese estilo de narrativa del documental, del tipo de temas que me gustaba tocar y simplemente los transferí a la animación de una forma como más personal. Bueno, digamos, va a unir otras preguntas que son similares, que son la de Catherine, pues no son similares, pero van a ser el mismo tema. Catherine, Elia y Kia, que digamos ¿ustedes creen que pues pueden vivir del cine o pues digamos
para Mateo, que ha participado en proyectos externos, Natalia o Valentina, no, pues digamos, no han hablado de esto. ¿Cómo entraron a este proyecto? Pues si encuentran diferencias y además, como no se puede ser estudiante toda la vida, ¿creen que el hecho de ser estudiante influye también en las tarifas y en la forma de hacer cine? Bueno, iniciando de pronto con el hecho de cómo uno termina incluyéndose en este tipo de rodajes, de este tipo de experiencias, yo siento que lo que uno debe hacer como estudiante de cine es entender que uno cuando está entrando ya a una escuela ya está dando una imagen, porque es que en muchos casos, como es el caso de la UNAP, los profesores de por sí son realizadores. Y entonces uno desde que entra uno ya está dando como esa imagen de qué tipo de profesional va a llegar a ser. Además de que dentro de la carrera, cuando uno empieza a buscar, se da cuenta de que hay muchas opciones en las que uno se puede inscribir. Digamos, el mismo Estucine termina apareciendo por un correo del director que lo envía y es como quien quiera se inscribe. Así además suceden con otro tipo de dinámicas que vienen de pronto desde Bogotá, otras internas como los semilleros de documental, el semillero de guión, todo tipo de cursos que pueden abrir a lo largo de la carrera. Y yo siento que lo importante es que uno como estudiante no tome la carrera de una forma pasiva, sino de una forma mucho más activa, perdón, de una forma en la que busque involucrarse en lo que más pueda dentro del medio, porque uno va a estar 4 años, en algunos casos 5 años, empapado de esto, haciéndolo de gratis prácticamente, porque uno no está teniendo que poner una inversión para estar en estos proyectos, sino que uno igual sigue siendo estudiante, sigue dependiendo de los papás. Siento que lo importante es eso, como entender uno qué papel está teniendo, la imagen que está dando, y así uno empieza de formas chiquitas. Yo, digamos, mi caso termina sucediendo porque hay dos egresados, que son Josman Serrano y Raúl Gutiérrez, con los que yo conozco en segundo semestre, y empiezan a ver en mí como algo relativamente bueno. Yo termino avanzando en el proceso de la carrera, y cuando estoy en sexto en sexto y séptimo, me empiezan a invitar a los rodajes profesionales, porque vieron que yo tuve como un buen inicio y que seguí ese proceso. Siento que lo importante es entender eso, que una persona que uno conoció a inicio de semestre, si uno sigue con un buen camino, puede ser la persona que después lo contrata. Siento que es muy, muy importante en este oficio en el que es tan difícil entrar al medio, entender lo que uno está logrando como estudiante, entender cómo puede conseguir algo a través de responder bien una clase, a través de hacer un buen ejercicio, a través de involucrarse en un proyecto extra. Acerca del tema de si se puede vivir del cine, yo realmente siento que sí. Siento que quizás no de una forma americanizada, como puede ser el caso de, no, yo voy a vivir millonario haciendo películas tipo Quentin Tarantino. Realmente quizás no termine siendo de esa forma. Sin embargo, sí hay formas de vivir del audiovisual. Quizás esa sería mejor mi respuesta. No tanto el cine, sino el audiovisual, en el que distintos medios en los que uno puede trabajar termina siendo la forma en la de uno vivir, y uno además terminar buscando hacer sus proyectos personales uno solo como persona, o terminar aliándose con otros compañeros para armar una productora y empezar a inscribirse a, a programas como el FDC, como Ideartes, como digamos acá en el caso de Santander, las becas Bicentenario. Siento que esa es la forma en la que uno debe buscar vivir del cine, metiéndose en audiovisual y buscando armar los proyectos de la forma en la que terminen siendo una buena imagen, porque el momento en el que uno ya a través de esta convocatoria realiza una serie o realiza una película, realiza un cortometraje que termina, digamos, teniendo una ruta de festivales muy buena, uno termina teniendo un nombre en el medio. Y a través de eso es que uno empieza a engancharse de este proyecto a otro, a dirigir por acá, a ser director de foto por acá. Siento que eso es lo importante. Quizás no salirse de este audiovisual y siempre tener fe en este tipo de convocatorias, inscribirse en todo lo que uno pueda, y mientras que uno siga un buen proceso y uno termina haciendo las cosas bien, algo va a aparecer y ese va a ser el pinochazo uno para entrar al medio. Perdón, me excedí mucho. No sé si de pronto Valentina o Natalia quieran profundizar algo sobre esa idea. Mm,
Pues bueno, no, yo quiero mencionar algo pequeño que quizá pueda juntar también con otra pregunta y me gustaría mucho que respondieran. Y pues en especial Natalia, como con en estos dos campos también de la animación, porque me parece un caso particular. Mm, pues a mí me resulta como muy complejo aún esta idea de la gran industria, la idea profesional, un rodaje profesional, porque a veces es como un gran monstruo que está allá afuera y no sé, y asusta un poco esa idea del gran monstruo que está allá afuera, hacer parte de ese gran monstruo que está allá afuera. No sé, yo abrazo personalmente la idea romántica del cine hecho entre amigas, eh, y que quizá la academia incluso a veces es una gran oportunidad para probar todo ese tipo de cosas antes de llegar como a ir enlazando a cómo funcionan estas cosas cuando uno ya entra en una industria. Y bueno, a partir de esto me surgió una pregunta, eh, y es cómo piensan esta idea del público, porque pues la idea del público siempre es muy compleja. Cuando uno está en la escuela uno hace como sus proyectos, inquietudes personales, inquietudes que quiere tratar, historias que le parecen interesantes, pero a la hora de mostrarlo a un público eso cómo funciona. Eh, ¿Cuál es el público que está para ver las producciones que yo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Cómo funciona también ese público del cine nacional, que es un público demasiado extraño? El público que asiste también a ver esas películas, cuáles son las películas que se ven, también cuáles son las películas que se ven afuera. Entonces, me gustaría saber cómo están explorando eso, en especial Natalia, cómo estás explorando eso, digamos, también desde el campo de la animación. Pues digamos que no hay siempre una superproducción de animación en Colombia, entonces es interesante cómo saber eso, cómo piensan ustedes el público eh, ahora que están como a puertas de salir como a esa idea de la industria, ¿no? Que está allá afuera, el campo laboral esperándoles. Pues en mi caso particular, eh, siempre he querido o como que mi aspiración es enfocarme como a un público eh, con ciertas situaciones similares a las que yo he estado, es decir, un público joven que pues como que emocionalmente hablando quiere ver historias, ver su historia retratada en la pantalla. Entonces como que mi público objetivo en los proyectos como que nace a partir de lo que yo como espectadora quisiera ver en la pantalla. Eh, entonces por eso es que mi enfoque es como más de esa manera, como muy personal, muy como no un enfoque como de que esperaría que mis historias a futuro le gustaran absolutamente a todo el mundo, sino que mi objetivo principal es llegarle a esas personas que necesitan escuchar ciertas cosas para que pues su vida como que recobre sentido de alguna forma. Entonces, de esa forma lo veo yo en particular, o sea, no lo veo como algo como tan magno, tan industrial, por decirlo así. Bueno, y por otro lado, digamos, profundizando en ese tema, yo siento que quizás a veces no termina afectando tanto el hecho de qué quiere ver el público, sino las convocatorias que quieren recibir. Y las convocatorias o las cadenas, ¿qué creen que es lo que quiere ver el público? Siento que lastimosamente a veces en eso se cae. Por ejemplo, dentro de, digamos, dentro de la realización santanderiana, sucede mucho que, digamos, en el festival que tenemos acá, que es el Festival de Cine de Santander, hay una proyección de cortos donde se muestran como mejor corto y casi todos son realizadores santanderianos, pero sin llegar a estigmatizar o decir que esta es una forma mala de abordar el audiovisual, termina mostrándose como siempre un mismo tipo de cine, un mismo tipo de historias del campo, un mismo tipo de género hacia el drama, un mismo tipo de historias hacia campesinos, quizás. Así termina pasando también en algunas convocatorias que solo empiezan a pedir cierto tipo de contenidos y, y siento que ahí es donde empieza como, como a cerrarle a uno como realizador las posibilidades. Siento que eso termina siendo muy peligroso porque termina afectándole a uno desde la parte creativa, en el que uno termina teniendo ese limitante. Sin embargo, cada vez siento que existen más formas de poder realizar lo que uno busca sin que tenga que encasillarse de ese modo. Por ejemplo, rescato el caso, acá lo busco, del
director Jaime Osorio, que es el director del Páramo, que es una película de terror colombiana, y a partir de eso él ahora está trabajando en 2 producciones de Netflix que son series también de ese mismo género, y sin tener que de pronto haberse quedado a hacer un tipo de proyectos que se pide acá en Colombia desde el FDC, desde las convocatorias, pudo salir y pudo realizar el tipo de cine que él buscaba, porque para todo tipo de cine hay público, siento yo. Siento que de esa forma es como uno debe intentar encontrar esos medios para tener una voz y contar sus historias, porque a fin de cuentas, como dije, público para todo tipo de cine va a haber. Bueno, y ahora otra pregunta de Exler, Puerta. De acuerdo a lo que ambos han hablado sobre las fronteras de género en el audiovisual que a veces se rompen y se articulan entre sí, ¿creen que estos énfasis en género que tienen las escuelas hacia el final del pregrado, documental, ficción, animación, deberían entonces orientarse más a un énfasis de cargos? Pues yo puedo hablar como desde como lo que conozco del énfasis de animación, y en lo personal creo que la forma en la que nos maneja la universidad en cuanto ya al final de la carrera, creo que es la adecuada, porque siento que, pues en nuestro caso en animación, como que tienes la oportunidad de descubrir en ese último camino a qué cargo en sí te quieres dedicar, ya que pues en nuestro caso particular solo vemos animación en un semestre antes de proyecto de grado. Entonces se entra a la tesis con, con el conocimiento de que sí quieres hacer este proyecto de esa forma, pero es a lo largo de los meses en lo que lo estás realizando que descubres el tipo de cargos que hay, de qué forma te puedes desempeñar, descubres que te puedes desempeñar en varios cargos al mismo tiempo. Y creo que si la universidad lo hubiera tenido desde el inicio, como de que cada uno enfóquese en esta cosa en particular, no se permitiría a que hubiera una exploración más abierta de todos nosotros. En mi caso, yo entré a documental, a animación, sabiendo que, pues, que quería dirigir, pero también que quería hacer la parte de animación. Una de mis compañeras descubrió que también quería hacer animación, pero luego también vio en la dirección de arte como una alternativa muy buena en la que podía explorar y experimentar pues su conocimiento artístico y el arte. Y mi otro compañero es alguien que no tenía casi nada que ver con la animación y descubrió pues en el semestre anterior que lo vimos y en este que era excelente para hacer fondos, y al final fue el que nos ayudó en todo eso a lo largo del cortometraje. Entonces creo que eso permite que uno pueda como sentirse más libre de descubrir qué es lo que quiere y de pronto para qué es bueno, sin sentir la atadura de que de pronto empieces en un cargo y luego ya no te guste, o que descubras que realmente no es lo tuyo, pero ya no puedes echarte para atrás porque estás terminando tu proyecto de grado y ya cómo vas a hacer eso. Entonces, personalmente creo que está bien, es una forma certera. Y de pronto ya hablando desde la imagen real, por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso cuando yo estaba entrando a séptimo, que es cuando sucede como esta segmentación, que había un compañero que decía, yo quiero hacer de proyecto de grado un falso documental. Entonces, ¿qué matriculo? ¿Ficción o documental? Y siento que ahí se armó un debate incluso con profesores, con estudiantes, porque cada quien tenía como su visión acerca de por qué consideraba que debía ser uno o el otro. Yo siento que quizás la ventaja es que en el caso de él, terminó matriculando documental, pero, pero siento que la ventaja es que dentro de la materia uno termina teniendo como la libertad de hacer, digamos, respondiéndole un poco más a Exler, el cargo que considere. Es como si dentro de la segmentación de ficción documental vuelve a haber una segmentación acerca de cargos, porque entonces uno termina graduándose, listo, mi enfoque de ficción, pero como director o como director de fotografía o como sonidista, y dentro de mi proyecto de grado, todo mi rol termina ejerciéndose de esta forma, desde una propuesta, desde un presupuesto, desde mi rol en el rodaje, desde la postproducción. Siento que eso es la ventaja, porque honestamente no sé cómo es en otras carreras donde
donde el enfoque termina siendo matricular dirección de foto o matricular dirección de arte, porque entonces la ventaja es que entra gente, por ejemplo, una directora de arte que dice, yo me quiero grabar como directora de arte, entonces mi proyecto desde dirección tiene todo este tipo de cosas a través del arte donde voy a expresarme como directora de arte, o se une con un director de foto y con un director para que un proyecto donde cada uno pueda impulsar su rol. Siento que eso es lo bonito, porque entonces el proyecto termina craneándose desde todos, pero entonces, digamos, yo como sonidista pienso, ¿por qué me sirve estar en este grupo? ¿Por qué esta historia, esta realización me va a servir a mí como profesional que igual estoy en este enfoque, pero voy a graduarme como sonidista? Siento que eso termina siendo lo bueno, que uno entonces entra conociendo el proyecto, puede ayudar a la planeación y termina sacándole el mayor provecho por ese lado. Bueno, digamos, pues desde mi experiencia personal, yo estoy esperando aún que llegue mi diploma de la universidad. Yo ya terminé materias, carreras, solo estoy esperando algo de la universidad. El proyecto de grado, pues digamos que fue diferente. Sí, digamos, si se siente mucho que cada escuela tiene como una premisa para hacer funcionar, digamos, las materias que ellos tienen. En mi universidad, cada uno proponía como una investigación y después la tenía que desarrollar, pero tenía un poco que aventurarse a conseguir gente que te ayudara a desarrollarla. No eran tus mismos compañeros o uno podía pedirle a un compañero que sea en proyecto de grado, hazme foto y yo te hago sonido, producción, no sé, etcétera. Entonces, digamos, entre universidades, pues, no sé, ¿qué opinan ustedes de un poco normalizar, digamos, estos procesos, digamos, materias? Hoy hay algunas universidades que tienen un énfasis diferente a otros, pero ustedes, ¿qué falencias creen que hay entre otras universidades escuchando, pues, digamos, sus amigos? ¿O qué falencias sienten ustedes que tienen al salir de la universidad? Pues, digamos, en mi caso particular, creo que, pues ya un poquito más abriendo no solo animación, creo que el hecho de que se vea como que de todo un poco, pero como Mateo decía, como que no se ve como que tantas horas a la semana o tantos días a la semana, hace que si bien tú tienes como un conocimiento de los cargos en general y de pues las cosas que podrían ser necesarias como para salir al mundo, creo que a menos que digamos, hagas tú el ejercicio propio como estudiante de ir preparándote profesionalmente paralelo a la universidad, como es el caso de Mateo, que ha participado en rodajes paralelo a la carrera, sería muy difícil sentir que estás ya listo pues para salir al mundo, porque sales como que un poquito crudo de lo que ya específicamente quieres, ¿sí? Y en mi caso, digamos, como solo soy de animación una vez en la carrera, pues es un poquito, da pues bastante miedo, porque siento que he intentado aprender lo más que ha sido posible en estos años de universidad, pero sé que a la larga, cuando salga al mundo real, pues voy a tener que pues continuar de forma un poco más rigurosa ya en sí en cuanto al tema de la animación, porque siento que lo que te dan a ti son bases con las que ya, si tú como estudiante lo quieres, ya tú decides si profundizas. No, no como que no creo que haya una especialización concreta que te ayude a sentirte como listo. De pronto yo andando también en ese tema de Natalia, y siento que tú hablas de pronto hacia como hacia una falta de que dentro de las escuelas de cine haya un poco más de una estandarización de lo que se enseña de pronto dentro de las materias. No sé si de pronto hacia ahí va la pregunta. Pues no necesariamente, digamos, pues digamos dentro de la educación en audiovisual en cine, creo que todas las Ujú. escuelas tienen como algunas materias que son similares, pues como las Sí. bases, como dice Natalia,
pero digamos los procesos al momento de hacer, digamos, hay algunas universidades que como opción de grado te ofrecen, no sé, diplomado, pasantía como tal un proyecto de grado, y si bien pues ya es como una cuestión del sistema educativo, creen que digamos en el audiovisual, en la educación audiovisual debería haber como una estandarización como de estos procesos. Yo creo, es que, o sea, por un lado, siento que es bueno el hecho de como que cada escuela de cine termine teniendo un tipo de enseñanza, un tipo de enfoque, porque siento que eso ayuda a uno como estudiante a realmente terminar escogiendo una escuela por el hecho de lo que me va a aportar a mí, lo que siento que me va a servir más. Sin embargo, en un aspecto real no sucede así. Yo termino estudiando en Bucaramanga porque vivo en Bucaramanga. La gente de Cali estudia en Cali porque vive en Cali. Algunos pueden llegar a la Nacional o a otras escuelas, pero termina siendo un número muy mínimo. Y en ese sentido, digamos, en el primer Estucine, que tuvimos la oportunidad de por primera vez muchos hablar con otros estudiantes de otras universidades, a mí me impresionaba mucho el hecho de ver, por ejemplo, habían carreras de cine que no tenían profundización en documental, que de pronto veían muchísimo más postproducción de lo que nosotros veíamos, que de pronto no veían ni una sola materia de animación. Entonces eso es lo que a uno lo hace ver como, oye, es increíble la diferencia que terminan teniendo los profesionales que salen de cualquier parte. Siento que por ese lado puede ser peligroso. O sea, porque entonces las universidades terminan formando como ellos consideran que está bien, más no como el medio termina necesitando que se forme. Siento que eso nosotros lo buscamos en Estucine, que fue ese diálogo con directivas, para que de pronto desde ellos vieran ese tipo de diferencias que existen entre las escuelas, y siento que falta ese diálogo. De pronto no estandarizar en el sentido de que todas las escuelas vean exactamente las mismas materias, exactamente la misma forma, no, sino que realmente esa formación base, como dice Natalia, todos sean conscientes de a qué tipo de formación base necesitan llegar sus estudiantes y ahora qué tipo de enfoque con más materias o con las profundizaciones que hagan quieren darle a su universidad para que sea como su factor diferenciador. Sí. Bueno, Yo pues tengo una, bueno, sí, termina y después yo termino. vale, es súper pequeñita, pues considerando que están como también a puertas del grado, si se sienten conformes, pues como voy a orientar la pregunta a eso, como a la conformidad con la academia y la escuela de cine, se sienten conformes con lo que aprendieron. Mm, sienten que puede llegar a ser más valioso lo empírico que lo que uno pueda o una pueda encontrar dentro de la academia, que nos brinda la academia que realmente nos puede funcionar. Lo digo pues porque siempre está como esta idea de la academia en el arte, se desdibuja mucho esta idea de la institución enseñando algo como tan libre. Hay muchísimos directores y directoras de cine que no se acercaron nunca a una academia a estudiar cine, sino que simplemente llegó como pues algo que se cruzó en el camino. Entonces como que tengo esa pregunta, como esa decisión de estudiar cine y de no, mmm, digamos, explorar empíricamente y resultar haciendo algo de donde surge y también si todo esto les ha llevado a sentirse conformes con lo que aprendieron y las herramientas que se fueron encontrando dentro de su proceso académico y de no ser así, ¿qué creen que podrían fortalecer los espacios académicos de las escuelas de cine en Colombia? Pues si quieres, Mateo, responde eso primero por tu perspectiva. Uf, pregunta dura. Pues, ¿qué te dijera? Yo siento que termina siendo muy valioso el hecho de estudiar cine, o el hecho de entrar a una carrera de cine, no solo por el hecho de lo que se ve en las materias, sino como en el ámbito en el que uno termina adentrándose. Siento que por más que a mí me gustara el audiovisual, me gustara el cine, yo me enteré de muchísimas cosas al momento de entrar, que quizás terminan siendo, lo que digo, ajenas a las clases, el hecho de compartir con gente que está dentro del medio, ya sean profesores, estudiantes, que haya un proceso de trabajo, de aprendizaje entre los mismos estudiantes, pasándose programas, compartiéndose podcast, lo que decía de que el director Carlos Acosta todo el tiempo está compartiendo ese tipo de iniciativas, de Estucine, de Eureka, de este otro tipo de festivales, todas las actividades que terminan haciendo, terminan fortaleciendo lo que uno está
como la información que uno está obteniendo de la universidad. Sin embargo, sí siento que muchas veces uno puede llegar a quedarse muy corto. Pero sin embargo, también siento que ahí es donde entra el rol que uno como estudiante quiera tener. Lo mismo que decía ahorita, si uno quiere tener un rol pasivo con la universidad, un rol activo. Porque hasta cierto punto, como muchas veces se cae en el comentario de, pero es que yo estoy viendo postproducción, pero esto yo lo puedo aprender con un tutorial de YouTube. Sí, puede ser cierto, pero ahí va el punto de qué tanto yo me estoy esforzando por realmente aprender más esta clase, sacarle conocimiento a este profesor, que si este man está ahí dictando postproducción es que algo sabe, así como también materias de guión, de sonido, de dirección de foto. Siento que trata de eso. Si uno como estudiante termina quedándose solo con lo que en las clases le dan, lo que uno nota en el cuaderno y ya, uno se pierde la experiencia. Uno puede decir que la universidad no le sirvió de nada y que uno no hubiera aprendido nada. Sin embargo, vuelvo y menciono, lo importante es el hecho de uno, todo lo que logra empaparse, todo lo que logra conocer dentro del ambiente universitario como estudiante de cine, que siento que es lo que rescato y que de una forma empírica, lo más seguro es que no hubiera conocido todo lo que logré conocer o todo lo que logré experimentar desde entrando a la carrera. Yo, digamos, intentando complementar lo que está diciendo Mateo, también siento que si bien yo, como estudiante, tú tienes que como que profundizar más por tu cuenta, creo que eso también es algo como que de por sí es un deber de nosotros. Yo antes de empezar como que a tener las clases ya más profundidad de animación, desconocía muchísimas cosas, incluso viendo videos, incluso viendo tutoriales y escuchando podcasts, hay cosas que en específico el hecho de poder tener profes, en nuestro caso particularmente, que trabajan en el medio, ellos te dan consejos como de la vida real, o sea, consejos de situaciones que tú vas a enfrentar y no que no te la dice ningún video en internet. Y creo que eso es bastante enriquecedor, o sea, el poder tener la oportunidad de tener a alguien que esté ahí asesorándote en el proyecto, contándote su experiencia, es bastante importante, pero no es algo en lo que nos tenemos que estancar, porque a pesar de que eso, si bien es una base pues, que podría ser sólida, siempre va a ser necesario ir un paso más allá, porque si no, no vamos a estar realmente preparados. Bueno, para cerrar, agradecemos a todos los que han estado conectados esta tarde. En especial, agradecemos a nuestro socio principal, Bogo Shorts, y a todos nuestros aliados. Bogo Shorts nos invita este viernes a los encuentros Kaleidoscorto. Agradecemos a Madlove que este domingo tiene una de sus Mad Sessions que van a hablar de festivales. Gente que hace cine, los invitamos a escuchar el episodio 75, que son los oficios del script con Paula Murcia. Eureka en este momento está haciendo sesiones de su retrovisor. Equinoccio, a partir del 29 de mayo, inicia las noches de Equinoccio. Congo Films está en sus redes haciendo recomendaciones de películas y talleres gratuitos online. Igualmente a Salmon Producciones, a la UNAP y a la ENAC por acompañarnos en estos episodios. Agradecerles a Valentina, a Mateo y a Natalia por acompañarnos en este espacio pensado desde Estucine para hablar un poco más de la academia y de los cortos y los procesos que han tenido ustedes. Y los esperamos en el siguiente episodio, el otro jueves, donde nos va a estar acompañando el Festival Eureka para moderar. Pues, muchas gracias a todos, que estén bien. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias.